Hice una prueba de ADN y descubrí que mi hermano no es mi hermano. Hace unos meses decidí hacerme una prueba de ADN por simple curiosidad. Siempre había tenido ese gusanito de conocer más sobre mis raíces. Ya sabes, esos anuncios tipo Descubre tu origen que aparecen por todos lados. Jamás imaginé que esa decisión aparentemente inofensiva terminaría cambiando por completo mi vida. Mi familia siempre fue pequeña, pero muy unida. Soy hijo único, aunque mi madre se volvió a casar cuando yo tenía apenas 5 años. Desde entonces crecí junto a Carlos, mi hermanastro. Técnicamente no compartimos la misma sangre, pero siempre lo consideré mi verdadero hermano. Compartíamos juegos, secretos, momentos difíciles y también risas. Para mí, él era, sin ninguna duda, parte esencial de mi familia. El día que recibí los resultados de la prueba de ADN, estaba emocionado. Comencé a revisar mapas genéticos, porcentajes étnicos, regiones, hasta que algo llamó mi atención. Había una enorme discrepancia entre mis datos genéticos y lo que yo creía saber sobre mi familia. Según el informe, no compartía absolutamente ningún vínculo genético con mi madre. Pensé que era un error. Revisé 1000 veces los datos, el número de muestra, incluso contacté con la empresa para asegurarme de que no habían cometido una equivocación. Pero no, todo era correcto. Biológicamente no soy hijo de mi madre. Entré en estado de shock. ¿Cómo era eso posible? Después de días de insomnio, angustia y confusión, finalmente reuní el valor para enfrentarla. Aquella noche me senté frente a ella con el corazón latiéndome en el pecho. Al principio lo negó rotundamente, hasta que le mostré el informe. Se quebró. Empezó a llorar desconsoladamente. Y entonces vino la verdad, una que me dejó sin aire. Resulta que mi madre nunca pudo tener hijos. Me adoptó cuando era un bebé, pero decidió nunca contármelo. Según ella, lo hizo por amor, por miedo a que me sintiera diferente, por protegerme. Pero eso no fue todo. Lo que vino después me dejó aún más desconcertado. Carlos tampoco era hijo biológico del esposo de mi madre. Ella lo adoptó antes de casarse con él. Y lo más impactante, él tampoco sabía que Carlos no era su hijo biológico. En otras palabras, ni Carlos ni yo éramos parte biológica de esa familia. Éramos dos niños que la vida puso bajo el mismo techo. Dos desconocidos, unidos por decisiones que no tomamos. Los días posteriores fueron una tormenta emocional. Me sentía traicionado, vacío, enojado, pero, curiosamente, también más unido a Carlos que nunca. Pasábamos horas hablando, intentando digerir todo lo que habíamos descubierto. Y entre todo ese caos, una cosa quedó clara. Más allá del ADN, nosotros éramos hermanos. Siempre lo fuimos. La ironía de todo esto es que, ahora que sabemos la verdad, nos sentimos más familia que nunca. Porque al final del día, el lazo más fuerte no es el biológico, sino el emocional. Hoy comparto esta historia aquí, en Reddit, no solo porque necesitaba sacarla de mi pecho, sino porque sé que hay muchas personas ahí afuera con historias similares. Si estás pensando en hacerte una prueba de ADN, prepárate. A veces la genética no solo revela tus raíces, también desentierra secretos que pueden voltear tu mundo de cabeza. Comentarios populares. Esto me hizo recordar cuando descubrí que mi padre tampoco era mi padre biológico. Fue doloroso, pero ahora entiendo que el amor no se hereda, se construye. Gracias por compartir. Es increíble cómo una prueba puede cambiar toda tu percepción sobre tu historia. Adoptad como persona adoptada, confirmo cada palabra. La familia se elige con el corazón, no con el ADN. Continuación, el verdadero misterio empieza ahora. Después de esa conversación con mi madre, las cosas en casa se volvieron extrañas. Había una tensión constante en el aire, como si todos estuviéramos caminando sobre cristales rotos. No podía mirarla a los ojos sin que viniera a mi mente todo lo que había ocultado. Aunque intentaba convencerme de que lo hizo por amor, una parte de mí no podía dejar de sentir que viví toda mi vida dentro de una mentira cuidadosamente construida. Carlos, por su parte, estaba igual de confundido, pero parecía más centrado en buscar respuestas. Una noche, mientras fingíamos ver Netflix, me dijo, si ellos no nos dijeron la verdad, entonces nosotros vamos a descubrirla. Así que nos pusimos manos a la obra. Usamos los resultados de ADN como punto de partida. La compañía que hizo las pruebas tenía una función para encontrar parientes cercanos basándose en coincidencias genéticas. Al principio no hubo nada relevante en mi caso, pero Carlos sí encontró algo.
Hay alguien en la base de datos, me dijo con los ojos abiertos como platos. Un hombre llamado Ramón López. Vive en otra ciudad y, según el informe, comparte un 50% de mi ADN. Mi corazón se aceleró. ¿La mitad? Eso significa que podría ser tu padre biológico. Carlos asintió lentamente. Pero lo que más nos desconcertaba era la posibilidad de que Ramón también tuviera algún vínculo conmigo. ¿Podía ser el mismo padre para ambos? Le escribimos un mensaje privado. Fue una mezcla de ansiedad y nervios. Le explicamos brevemente quiénes éramos y si estaría dispuesto a hablar con nosotros. Pasaron días sin respuesta, hasta que inesperadamente sonó mi teléfono. «Hola», dijo una voz grave, algo áspera pero educada. «Soy Ramón López. Recibí su mensaje sobre la coincidencia genética». Carlos respiró hondo y respondió: «Creemos que usted podría ser nuestro padre biológico». Hubo un silencio largo. Luego Ramón soltó un suspiro. «Eso tiene sentido. Siempre supe que había dejado asuntos pendientes en el pasado, pero nunca imaginé que volverían de esta manera. Acordamos reunirnos en persona. Vivía a 3 horas en coche, así que al día siguiente nos subimos al auto con más dudas que respuestas, pero con una extraña esperanza. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue lo común que parecía Ramón. Un hombre sencillo, de rostro cansado, camisa arrugada y mirada amable. Nos recibió con una sonrisa nerviosa. «Pasen, por favor», nos dijo mientras abría la puerta de su pequeña casa. Nos sentamos en una sala modesta, decorada con fotos antiguas y muebles gastados. «Supongo que quieren respuestas», dijo tras un silencio incómodo. Carlos fue directo. «¿Cómo puede ser que somos sus hijos? ¿Qué pasó?» Ramón bajó la mirada. «Hace unos 30 años conocí a una mujer llamada Elena. Fue algo fugaz. Ella quedó embarazada y me dijo que quería criar al bebé sola. Nunca volví a saber de ella». «¿Y yo?», pregunté con el corazón acelerado. Ramón me observó con atención y después dijo: «También hubo otra mujer, Mariana, algo parecido. Me dijo que estaba embarazada y luego desapareció. No supe nada más». Carlos y yo intercambiamos miradas. Eso significaba que éramos hermanos por parte de padre, pero de distintas madres. Ninguno de los tres sabía la verdad hasta ahora. «¿Y por qué fuimos adoptados por otras mujeres?», preguntó Carlos. Ramón negó con la cabeza. «No lo sé. Quizás nuestras madres quisieron ocultar todo, o simplemente no pudieron criarlos. Pasamos horas hablando con él. Respondió lo que pudo, aunque las lagunas del pasado eran muchas. Y justo cuando pensábamos que ya no habría más sorpresas, soltó algo inesperado. «Tengo otra hija. Se llama Sofía. Vive en Argentina. También la conocí gracias a una prueba de ADN hace poco. Si quieren, puedo ponerlos en contacto». Fue como recibir una bofetada de sorpresa. Teníamos una hermana en otro país. Ramón nos dio su número y días después finalmente hablamos con ella por videollamada. Sofía era encantadora, cálida y sorprendentemente parecida a nosotros. «Siempre sentí que faltaba algo en mi historia», nos dijo, «pero nunca imaginé esto. Decidimos unirnos para descubrir más sobre nuestro pasado. Investigamos todo lo que pudimos. Finalmente, hallamos algo escalofriante. Tanto Elena como Mariana habían fallecido hace años, pero lo más impactante vino después. Sofía sugirió buscar los registros de adopción oficiales. Fue un proceso largo, pero logramos acceder a los documentos. Y ahí apareció una verdad aún más sorprendente. Nuestras madres adoptivas se conocían. Formaban parte de una red secreta que buscaba ubicar a niños abandonados o en riesgo en familias adecuadas. Es decir, nuestra adopción no fue una coincidencia. Fue parte de un sistema organizado, casi clandestino. Y lo más loco, ninguna sabía que Ramón era nuestro padre biológico. Fue una increíble y retorcida casualidad que termináramos en esas familias. Hoy, meses después, Carlos, Sofía y yo estamos más unidos que nunca. Formamos nuestro propio grupo familiar. Ramón también está presente, aunque su relación con nosotros aún se está construyendo. Si algo aprendí de todo esto es que la sangre no define a la familia, pero tampoco puedes escapar del pasado. Y cuando decides buscar la verdad, prepárate. A veces lo que encuentras es más profundo que cualquier ficción. Comentarios populares, Redditor 5. Esto parece el inicio de una serie de Netflix. Necesito saber qué pasa después. Historiador amateur. Las coincidencias son tan inquietantes como fascinantes. Increíble historia. Esto demuestra cómo una prueba de ADN puede voltear toda tu realidad. Me alegra que hayan encontrado su verdad. Continuación. El legado secreto.
Después de todo lo que habíamos descubierto, pensábamos que la historia había llegado a su fin. Sofía, Carlos y yo nos habíamos unido como hermanos, y aunque nuestra relación con Ramón seguía siendo incómoda, al menos habíamos comenzado a construir algo parecido a una familia. Pero entonces, un día, Sofía nos envió un mensaje que cambiaría todo de nuevo. «Hay algo más», escribió en nuestro chat grupal. «Revisando los documentos que conseguimos sobre nuestras adopciones, encontré algo extraño. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de una organización llamada la Red del Silencio?» Ninguno de nosotros sabía de qué estaba hablando, así que le pedimos que nos explicara. «Es un nombre que aparece varias veces en los archivos de adopción», dijo Sofía. «Parece ser una especie de red clandestina que operaba en varios países. No solo ayudaban a colocar niños en hogares adoptivos, sino que también tenían conexiones con hospitales, clínicas y hasta agencias gubernamentales». Carlos frunció el ceño. «¿Estás diciendo que fuimos parte de algún tipo de conspiración?» «No estoy segura», respondió Sofía. «Pero creo que deberíamos investigar más. Tal vez haya algo más detrás de todo esto». Decidimos dividirnos las tareas. Sofía se encargó de buscar información en línea, utilizando sus contactos en Argentina para acceder a bases de datos históricas. Carlos, que siempre había sido bueno con los números, revisó los patrones financieros relacionados con las adopciones. Yo, por mi parte, decidí hacer algo más arriesgado: visitar personalmente algunos de los lugares mencionados en los documentos. Mi primer destino fue un pequeño pueblo en el norte del país, donde supuestamente funcionaba una de las casas de paso de la Red del Silencio. Según los registros, era un lugar donde los niños huérfanos o abandonados eran llevados antes de ser entregados a sus nuevas familias. Hoy en día el edificio estaba abandonado, pero algo en su fachada desgastada me hizo sentir que todavía guardaba secretos. Entré sigilosamente, iluminando el camino con una linterna. El interior estaba lleno de polvo y muebles rotos, pero en una habitación al fondo encontré algo sorprendente: cajas llenas de expedientes. Algunos estaban quemados o dañados por el tiempo, pero otros aún eran legibles. Pasé horas revisando los documentos. Lo que encontré me dejó sin aliento. No solo había registros de adopciones, sino también informes médicos detallados sobre los niños. Había notas sobre sus habilidades, comportamientos e incluso pruebas genéticas. Parecía que alguien había estado estudiándonos desde el principio, buscando algo específico. Uno de los expedientes tenía mi nombre. En él había una nota escrita a mano que decía: «Candidato potencial para Proyecto Estrella». Cuando regresé a casa, compartí mis hallazgos con Sofía y Carlos. Ambos estaban tan impactados como yo. «Proyecto Estrella. ¿Qué demonios es eso?», preguntó Carlos, rascándose la cabeza. «No tengo idea», admití, «pero creo que deberíamos buscar respuestas en el lugar donde todo comenzó, con Ramón». Así que volvimos a visitarlo. Esta vez no fuimos solos. Sofía también vino desde Argentina para estar presente. Cuando le mostramos los documentos y le contamos sobre la Red del Silencio, Ramón palideció. «Yo no sé nada de eso», murmuró, evitando nuestros ojos. «Pero tienes que saber algo», insistió Sofía. «Eras parte de esta red sin siquiera saberlo. ¿Por qué crees que tanto Elena como Mariana terminaron conectadas con estas personas? ¿Qué sabes sobre ellas?» Ramón suspiró profundamente. «Hay algo que nunca les dije. Antes de conocer a Elena y Mariana, trabajé en un laboratorio. Era joven y necesitaba dinero, así que acepté un trabajo en un proyecto de investigación genética. Nunca supe exactamente qué hacían allí, pero recuerdo que hablaban de seleccionar a ciertas personas basándose en su ADN». «¿Seleccionar para qué?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. «Eso es lo que nunca entendí», respondió Ramón. «Solo sé que un día me pidieron que donara muestras de mi ADN. Después de eso me despidieron sin explicaciones. Pensé que era porque cometí un error, pero ahora tal vez fue porque no querían que hiciera preguntas». La conversación nos dejó más confundidos que nunca. Decidimos seguir investigando juntos. Sofía descubrió que el laboratorio donde Ramón había trabajado había cerrado hace décadas, pero logró rastrear a uno de los científicos que había formado parte del equipo. Vivía en una residencia para ancianos en otra ciudad. Cuando lo encontramos, el hombre, llamado Dr. Morales, apenas podía caminar, pero su mente seguía lúcida. Nos recibió con desconfianza, pero cuando le mostramos los documentos y mencionamos la Red del Silencio, su expresión cambió. «Lo sabía», murmuró.
Sabía que algún día esto saldría a la luz. Nos explicó que el proyecto Estrella era un experimento secreto financiado por una organización privada. Su objetivo era identificar individuos con potencial genético superior y colocarlos en familias específicas donde pudieran desarrollarse en ciertas áreas: liderazgo, inteligencia, creatividad, etc. ¿Y nosotros éramos parte de ese experimento?, preguntó Carlos, incrédulo. Dr. Morales asintió lentamente. Sí, ustedes fueron seleccionados porque sus genes mostraban características únicas. Pero el proyecto fue cancelado debido a problemas éticos. Muchos de nosotros intentamos detenerlo, pero ya era demasiado tarde. La revelación nos dejó atónitos. Sofía, Carlos y yo éramos producto de un experimento diseñado para crear personas superiores, pero lo que más nos preocupaba era lo que significaba para nuestro futuro. ¿Qué pasa si hay más como nosotros?, preguntó Sofía. ¿Qué pasa si alguien todavía está buscando a esos candidatos? No teníamos respuesta, pero sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos continuar investigando, no solo para entender nuestro pasado, sino también para proteger a otros que podrían estar en peligro. Ahora, meses después, seguimos trabajando juntos. Hemos encontrado más personas que formaron parte de la Red del Silencio, algunas de las cuales están dispuestas a hablar. También hemos comenzado a documentar todo lo que descubrimos, por si algún día necesitamos exponer la verdad al mundo. Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, una cosa es segura: somos más que simples productos de un experimento fallido. Somos una familia, forjada no por la genética, sino por la lucha por descubrir quiénes somos realmente. Comentarios populares. Teoría conspirativa sin un. Esto suena como una trama de ciencia ficción, pero me encanta. ¿Habrá una continuación? El proyecto Estrella me recuerda a esos experimentos nazis sobre eugenesia. Da miedo pensar que algo así pueda haber existido en nuestra era. De misterios. Necesito saber más sobre la Red del Silencio. ¿Han pensado en escribir un libro sobre esto? Fin, por ahora.